Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Mi nombre es Anthony. Yo le vengo a traer el tema: ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién realmente ha visto el rostro del Señor Todopoderoso? Y es que muchas personas tienden a decir esto: nadie ha visto a Dios. El que vea a Dios muere. El que vea a Dios va a morir. O sea, es imposible ver a Dios. Y están en lo correcto, en parte están en lo correcto, pero ¿cuál es la verdadera interpretación? ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Porque ciertamente en el Antiguo Testamento hay un número de personas que dice ver al Señor, que dicen que vieron la faz del Señor. Pero ¿por qué entonces existe esa contradicción? ¿Por qué si no se puede ver el rostro del Señor? Porque hay personas en el Antiguo Testamento que da testimonio de ver al Señor. O sea, algo tenemos claro, y es que la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice, pero ¿por qué no se entiende? Y es porque el Señor Jesús es la palabra misma. Desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Jesús. Jesús es el Logos, el Verbo se hizo carne. Pero ¿qué significa eso? La gente entiende, la palabra. No, la palabra viva, la ley de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Jesús. Y algo verdaderamente cierto que todo el mundo conoce, y es que Jesús habla en parábolas. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Jesús no solamente habló en parábolas en los evangelios, no, Jesús habló en parábolas desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis ha reservado un idioma que solo Él se puede dar la interpretación. Y por eso muchos no entienden, por eso Jesús es piedra de tropiezo a aquellos desobedientes, que Él no les entrega el entendimiento. ¿Por qué? Por desobedientes, por no obedecer a la palabra, por no creer en ella. Y empiezo a dar testimonio, y son muchos los testimonios verdaderamente. Así que yo haré una lista en la descripción de este video de todos los versículos, pero yo diré algunos para dar más fortaleza a lo que quiero decir. Esto viene siendo una introducción. Entonces empezamos en Génesis capítulo 26, del versículo 2 al 5, y dice en el versículo 2: se le apareció el Señor a Abraham. Se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y ahí seguimos leyendo. Abraham dice que se le apareció. No dice no, y Abraham oyó una voz del Señor. No, dice el Señor se le apareció, dando a entender en apariencia. En Génesis 28, del 10 al 13, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y Jacob se acostó en una piedra. En el versículo 12 dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, en la cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y luego Jacob dijo: he visto al Señor. O sea, y es el testimonio que ellos dan. Entonces en Números capítulo 12, del 5 al 8, dice: entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión. En sus sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras.
y verá la apariencia del Señor. O sea, más claro que el agua, no creo. Verá la apariencia del Señor. No es de que solamente el cuerpo. O sea, porque si fuera el cuerpo, yo diría que otra persona. Yo diría, oh, pero puede ser que Dios mandó un ángel. No, dijo la apariencia del Señor. ¿Qué es lo que nos distingue de otra persona? No es solamente el cuerpo, también el rostro. Ahí es que reconocemos verdaderamente quién es quién. Porque yo puedo cubrir el rostro de otra persona que tenga un cuerpo parecido al mío y decir que soy yo, que es mi nombre. No, cara a cara, mi apariencia verá, mi apariencia. En Jueces del capítulo 6, versículos 21 al 24 dijo: y extendió el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano y tocó la punta de la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Y viendo Gedeón entonces que era el ángel del Señor, o sea, ellos hicieron una ofrenda al Señor. Pueden leer los versículos, el capítulo completo para que puedan entender mejor. Porque lo leo de esta forma para que el video no se haga tan largo. Pero ellos hicieron un sacrificio, un holocausto al Señor. ¿Y qué pasa? Que el ángel del Señor, el báculo que tenía en su mano, tocó en la punta de la carne y los panes de levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne. Y entonces el versículo 22, viendo entonces Gedeón, que era el ángel del Señor, dijo: ah, Señor, he visto el ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó el Señor Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. En Jueces capítulo 13, del 16 al 22, el ángel del Señor se le apareció nuevamente y respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoah que él fuese el ángel del Señor. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel del Señor respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor. Al Señor lo ofreció. Ojo, lo ofreció al Señor, al Dios Todopoderoso. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Solamente uno se puede postrar ante el Señor, ante uno solo, ante el verdadero santo, solamente uno se puede postrar. Y ellos se postraron ante ese ángel al hacer el holocausto. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció que era el ángel del Señor. Y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Más testimonio. Ok, voy a dar más testimonio todavía. En Primera de Reyes, capítulo 22, al versículo 19, el profeta Micaías, cuando le profetizaba a Acab, cuando estaban los 40 profetas, le profetizaban: sí, tú vas a vencer. Bueno, vino Micaías, en el cual el Señor le dio una verdadera interpretación. Y esto vio Micaías, que el Señor le mostraba. Entonces él dijo: oye pues, palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. O sea, él vio al Señor sentado sobre su trono. ¿Cuántos tronos hay? Uno solo.
y a Él solamente es el que podemos mostrarnos. Entonces, Él vio al Señor sentado en su majestad. En Isaías también damos testimonio de eso, del trono de Dios, sentado en su trono. Isaías capítulo 6, del 1 al 5. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos! ¡Wow! Increíble. Pero ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos tener más entendimiento? O sea, porque Juan verdaderamente dice que al Señor nadie ha visto jamás. ¿Cómo es que estos profetas y varones de Dios dan testimonio de que vieron a Dios? ¿Cuál es el misterio tras esto? Y esto yo lo puedo explicar mejor en Éxodo 33, del 10 al 23, que es cuando el Señor se le aparece a a Moisés, y habla cara a cara con él. Muchos dicen, no, que él tenía un velo, no. Bueno, aquí se puede explicar mejor que el Señor hablaba en parábolas. Dice en el versículo 10 de Éxodo 33, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, otra vez, como hablaba cualquiera a su compañero. O sea, él estaba hablando cara a cara como habla cualquiera a su compañero, como si yo estuviera hablando con usted en una conversación normal. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, o sea, Moisés está intercediendo ahí, él está hablando y dándole explicación al Señor como cara a cara prácticamente, está conversando, está dándole como sus opiniones al Rey, al Todopoderoso. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que este pueblo es tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso, dice el Señor. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego, o sea, Moisés dijo al Señor, en el versículo 18, te ruego que me muestres tu gloria. Tu gloria, muéstrame tu gloria, le dice Moisés al Señor. Y el Señor le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más:
mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, el Señor está hablando en parábola, mis hermanos. Moisés le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu majestad, muéstrame todo de ti, tu plenitud. Pero Jesús le dice, no podrás ver mi rostro. O sea, dando a entender en parábolas que ver el rostro del Señor es ver toda su plenitud, es verlo con esa luz inaccesible. Que prácticamente ver el rostro del Señor en la mente de Jesús es ver toda la gloria del Señor. Entonces seguimos leyendo. En el 20 dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, Moisés está hablando de la gloria de Dios, porque dice que estaban cara a cara. O sea, prácticamente para nosotros ver al Señor, Él se tiene que hacer semejante a nosotros. Para que podamos verlo, tiene que hacerse criatura prácticamente. Porque dice cuando Moisés bajó del monte de Sinaí, sobre Moisés había una luz y nadie podía ver el rostro de Moisés. Si seguimos leyendo en los capítulos siguientes, o sea, Moisés tenía una luz que resplandecía y ellos no podían ver el rostro de Moisés. Pues así mismo es la faz del Señor. Que si Él no se hace criatura, no se baja, no se hace semejante a nosotros, no podremos ver al Señor. Por eso es que Él se hace hombre. Por eso es que Él viene y se hace ese templo y habita y se hace llamar Jesús. Y hace Jesús como un nombre sobre todo nombre. Entonces seguimos leyendo en el capítulo 21. Y dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en tu hendidura. O sea, ahora está hablando de la gloria. ¿Usted me entiende? O sea, él habló en parábolas. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi manto hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Vuelvo a leer. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Mas no se verá mi rostro, o sea, con mi gloria, no se verá, o sea, y muchos dicen, no, que que el Señor tenía un velo, que así hablaba. No, aquí no me habla de velo, aquí no me habla de ningún velo, así que no me estén agregando las escrituras. Si no quieren creer en ella, pues no la lean, pues yo la creo tal y como está escrito. En estos versículos lo dice que el que ve la gloria de Dios, el que ve a Dios en toda su plenitud, morirá. Jesús lo dice claramente, el Señor lo dice claramente. También por los versículos de Juan, que Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. Esto lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero podemos ver que en el Antiguo Testamento dan testimonio de que vieron a Dios cara a cara. O sea, ¿cuál es el misterio? Y es que en este versículo, la palabra vio tiene más significados. La palabra vio de este versículo es la palabra estrón 3708 del griego, que significa orao. Esta palabra orao tiene varios significados, pero principalmente quiere decir mirar con la mente. O sea, se puede entender según lo que uno puede investigar en internet, o sea, es récord público. Esta palabra significa mirar, poner atención, observar, entender. O sea, yo puedo poner
yo puedo entender, puedo interpretar que esta palabra quiere decir nadie ha entendido jamás a Dios. Y eso es verdadero. O sea, nadie ha podido entender a Dios en toda su plenitud. Nadie ha podido entender a Dios, a mirarlo en la mente. Porque muchas personas ven la ley, pero no la entienden. No entienden que la ley es espiritual, como dice Pablo. Y esto lo podemos ver en Juan, capítulo 1, del versículo 17 al 18. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha entendido jamás. Dice nadie le ha visto, pero nadie le ha entendido jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, muchos ven la ley del Señor. Muchos ven la ley y la ven carnalmente, pero cuando vino Jesús, ahí fue que Él dio la verdadera intención de la ley. Lo que la ley quiere decir en el Espíritu. Y Él la dio a conocer porque nadie pudo entender a Dios. Nadie pudo entenderlo a su plenitud. Y tuvo que venir el mismo Señor en carne para dar a entender la intención de la palabra. Tuvo que venir la misma palabra, manifestarse en carne y dar entendimiento de su propia palabra, dar la interpretación. También, ¿qué dice Jesús? O sea, ¿cuál es la opinión de Jesús al respecto de quién ha visto a Dios? Según Jesús, dice que aquellos que vienen de Dios, estos lo han visto. Todos los que son hijos de Dios han visto a Dios. ¿Que no lo sabían? Bueno, esto está en Juan, capítulo 6. Lo podemos leer desde el versículo 43 hasta el 47. Pero el principal es el 46, que dice, en el 43, y Jesús respondió y les dijo, respondiendo a lo que supuestamente había creído en Él, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí? O sea, prácticamente lo que Jesús está diciendo es que antes de conocer a Jesús, nosotros fuimos enseñados por el Padre. Nosotros fuimos enseñados y fuimos dirigidos por Él para llegar a Jesús. Pero luego Jesús dice en el 46, no refiriéndose a Él está hablando a la gente, a lo que vienen a Él. Y dice, no que alguno haya visto al Padre, no que alguno haya visto al Padre, no que alguno de ustedes lo haya visto, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Dice Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, prácticamente Jesús está hablando aquí de la predestinación. Está hablando aquí de que todo aquel que viene de Dios lo ha visto y lo ha conocido. Y es dirigido por Él hacia Jesús. O sea, es dirigido por Él hacia Él mismo, para que crean en Él. Wow, esto es un misterio, hermano, que está fuerte, pero habla de la predestinación. Y Pablo mismo lo dice, Pablo también habla de la predestinación, de que la iglesia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, o sea, wow, gloria al Señor por esta revelación. También, y hay un varón, David, da testimonio de esto. Lo podemos ver en Salmos, capítulo 139, versículo 16, que dice, mi embrión vieron tus ojos,
O sea, muchas personas, me da risa porque muchas personas se imaginan dos ojos flotando. No, o sea, vieron tus ojos, vieron, cuando uno ve ojos, ve el rostro, prácticamente. Él dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. O sea, él vio, aparte de que vio el rostro del Señor, vieron los ojos del Señor. Él vio más allá y vio el libro donde estaban escritas todas las cosas que fueron creadas. O sea, gloria a Dios. Otro testimonio que está en Jeremías, capítulo 1, del versículo 5. Y el Señor le dice a Jeremías, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses, te santifiqué, te aparté. Wow, gloria a Dios, gloria a Dios. Y este último versículo para rematar en quién verdaderamente vemos a Dios. Y eso está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, que si nuestro evangelio está de una forma escondida, que solo nosotros podemos conocerlo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Wow. Pablo está diciendo aquí que nuestro evangelio de alguna forma está encubierto, pero no porque nosotros lo queremos tapar, sino porque ellos no pueden entender, no pueden captar lo que viene de Dios, porque el enemigo ha cegado sus ojos. Y dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, o sea, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, él está diciendo gloria de Cristo igual, imagen de Dios. Pero seguimos leyendo en el versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación. Esto hay que leerlo al paso y releerlo como 10 veces, porque para poder entenderlo bien de bien. Para la iluminación, o sea, lo voy a leer nuevamente. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de nuestro Dios en la faz de Jesucristo. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, aquí solamente Dios, el Señor puede dar entendimiento de esto. Yo estoy como una vasija repartiendo su palabra, repartiendo sus misterios, así como Pablo los dio también. Pero solamente el único que puede convencer, el único que puede dar entendimiento verdaderamente es el Señor. Así que yo le doy gloria porque Él me ha permitido entender esto. Y me ha permitido también entenderlo de una forma que lo pueda explicar, para que ustedes también puedan llegar a ese entendimiento y puedan llegar a ese gozo. Así que con esto me despido. Que Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Bendiciones. Bye bye.